You can see the writing on the pavement. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos todos. Como ya es habitual y sigue siendo habitual y lo seguimos haciendo habitual y lo vamos a seguir haciendo habitualmente. Sean todos bienvenidos a la quinta edición del Geo Chiringuito de Política. El suceso más importante que está pasando en estos momentos, no importa la guerra de Ucrania, no importa Rusia, no importa el petróleo, no importa BTC, no importa nada, solamente el geochiringuito. Estamos, creo que galardonados por Forbes y Times para hacer directamente la portada de fin de año. Así que, Álvaro, bienvenido. Bienvenido a este éxito que no para. Bienvenido bueno, a esta locomotora de éxito que, bueno, pudimos crear desde el Chiringuito, ¿no? Muy buenas a todos, buenas noches, buenos días, buenos mediodías. Estamos otra vez aquí, ya la quinta. Ya Hay la que ver quinta. cómo está pasando y bueno, sí, ahora Y, a- Goro y a- Chiringuito, otro sí, más. sí, sí, y tenemos que seguir cumpliendo con las expectativas de la gente, cada día son más altas. Y bueno, y hoy vamos a tocar un tema que particularmente no conozco nada. Acá vas a tener que ser pedagogo, Álvaro, al menos con quien te está haciendo el acompañamiento en esta noche, eh, es el Cáucaso. No, le pusimos un poco Cáucaso al lado B de Ucrania, ¿no? Lado oscuro de Ucrania, porque vamos a tocar Ucrania, vamos a tocar una zona también de alta conflictividad, vamos a tocar, bueno, varios puntos, ¿no? Armenia, vamos a tocar Turquía, vamos a tocar Chechenia, Azerbaiyán, bueno, nada, creo que ni bien me des el ok, vamos a empezar con la transmisión y con el mapa, porque veo el mapa yo anticipadamente y hay de todo para hablar. Así que, ¿con qué empezamos? Pues como bien has dicho, vamos a hablar de uno, del otro y vamos a seguir así, como podemos ver en el mapa que tenemos en pantalla, que una infinidad de banderas que parece, no sé, parece que no existe, no puede haber tanta región, tanto país en tan poco espacio. Vemos como también a la parte izquierda, sobre todo, a la izquierda hacia arriba, está la bandera de Ucrania, es decir, la zona caliente, además, el Donbass. Así que es una zona muy cercana a donde están todos los ojos, todas las miradas de la geopolítica, la economía, lo militar, y muy cercano, una zona muy difícil de controlar, y que genera muchos conflictos debido a la multitud de etnias, regiones, historias, rivalidades que han tenido a lo largo de los años. Entonces, esta zona es muy difícil de comprender, en el sentido de que hay muchos pequeños territorios y además las potencias extranjeras juegan un papel bastante curioso en algunos casos y otras veces confuso. Entonces, hay que entender que toda la parte que es por aquí, esto sería Rusia, lo único que lo hemos dividido en las regiones y repúblicas, ya que, bueno, Rusia es una federación y Rusia es mucho más que Moscú, y estas zonas nada tendrían que ver con la visión moscovita que tenemos de la Rusia occidental, que estarían pobladas por multitud de etnias diferentes ya entre sí, y que compartirían algunas cosas, pero que serían muy diferentes. Por ejemplo, los georgianos, los armenios, los azeríes, que estudiaremos más a fondo a lo largo bueno, de esta presentación, de este análisis y sobre todo para situarnos, que a veces cuesta un poco, ¿no? Aquí arriba tenéis el mapa mundi, el Cáucaso, pues, una pequeñita zona. En Estamos el viendo eso, mapa ¿no? Es una región pequeña, hemos porque puesto más el allá de que zoom, está comprimido, pero hay mucho zoom. hemos puesto un buen zoom, ¿eh? O sea, tampoco es una zona muy grande, es eso. No ocupa un extenso territorio, es un territorio además muy con mucha montaña, pocos caminos, pocas salidas. Es un territorio difícil, es gente dura, suele ser gente dura, muy acostumbrada pues, al sacrificio y ahora veremos más profundamente.
Y bueno, para empezar con esto, lo que podemos hacer de análisis es empezar con Georgia, Acá es un otro país. mapa. Acá es otro mapa ya. Aquí otro, aquí empezamos, aquí sí hemos puesto zoom aquí un poco más, pero lo bueno es que ya no hay tanta bandera. Aquí nos concentramos en lo importante. Si antes podíamos ver como estaba muy convulso todo, al final Georgia es un ejemplo de lo que puede ser el Cáucaso para los países que están aquí. Georgia es un país también de que, como pasa con Armenia, Azerbaiyán y Rusia, era antigua Unión Soviética, y con la caída de la Unión Soviética llegó la independencia. Lo curioso es que fue con una guerra civil en la cual, bueno, pues hubo una serie de conflictos entre, bueno, intereses que estaban enfrentados, y Georgia ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Lo hemos podido ver en la Revolución de las Rosas en el 2003, donde se hace un cambio de paradigma en la idiosincrasia georgiana y se toma un nuevo camino, un camino mucho más europeísta con la presidencia de Saakashvili, y cuando se depone al presidente Shevardnadze, que siempre había sido más cercana a Rusia, aunque Rusia tenía otros planes para Georgia, como podemos ver en el mapa, ya que, bueno, Georgia seguramente lo conocéis, Abjasia, Osetia del Sur, yo creo seguramente que no, alguna habrá que sí, pero ¿qué significa esto? ¿Son las regiones? No exactamente. Abjasia, Osetia del Sur son dos países no reconocidos, excepto por Rusia, que, bueno, se independizaron a raíz de la guerra del 2008. La guerra del 2008, recordamos, esto no sonaba mucho, Georgia se acercó mucho a Europa, quería pertenecer a Europa, quería pertenecer a la OTAN, y Rusia no podía aceptar un acercamiento tan fuerte de la OTAN en lo que había sido la Unión Soviética y lo que era una frontera directa con Rusia. Qué Igual historia que me suena conocida, ¿no? Igual Recién. ahora hemos oído algo, no sé. Sí, sí, creo que había algo dando vuelta. Y luego Rusia, sorprendentemente, bueno, pues financió y promovió unos separatistas, dos repúblicas también, dos repúblicas separatistas en las cuales, pues claro, Georgia, pues sí, están los georgianos, pero como hemos dicho, el Cáucaso hay muchas etnias, hay muchas tradiciones diferentes que conviven entre ellas y a veces chocan. En este caso chocaron. Los osetios, si vemos en el mapa anterior, sería este territorio, Osetia del Sur y Osetia del Norte. El norte sería ruso, el sur sería georgiano. ¿Qué ocurre? Que los osetios se separaron, y además lo que es Abjasia también. Además de esto, bueno, podemos ver cómo el país quedó pues un poco a la deriva. Al final fue como un antes y un después en la historia del país, en el cual se tuvieron que replantear muchas cosas por el no poder acceder a la OTAN. A la Unión Europea ya nos interesó obviamente porque era un marrón básicamente, y no se querían meter en este tipo de jaleos. Entonces la cosa es que este país, a raíz del 2008, ha sufrido muchos problemas, ha intentado mantener la parte económica, pues sí, tiene cierta industria automovilística, alguna producción así más industrial, pero realmente no es un país que a nivel económico no está en su mejor momento, tiene muchos problemas, y la inestabilidad política, pues claro, ha hecho mella en ello. El hecho de que dos regiones se hayan separado, y ya no solo eso, sino que desde el 89 más o menos, pues están con conflictos así, protestas, que esto nos ayuda a crear una cohesión y bueno, jugar un papel que no hay que olvidar que está entre Rusia y Turquía, que al final es una posición difícil, y en el Mar Negro al final es un mar que está repartido entre estos dos, con salida únicamente por los estrechos turcos. Al final la geografía de Georgia juega un papel muy en contra de esta. Lo bueno es que se ha mantenido al margen del conflicto armenio-azerí, que luego hablaremos, aunque sus propios conflictos internos no están para nada resueltos, y Rusia de hecho lleva gran ventaja. Entonces queda por ver qué podrá hacer Georgia en un futuro, aunque parece bastante estable en el tiempo y sin grandes sobresaltos. Osetia del Sur y Abjasia van a seguir siendo independientes, van a seguir siendo consideradas georgianas, y así hasta que uno de los dos jugadores haga un paso muy al frente, que no parece. Ahora estamos hablando de
pueblos o culturas de muchos años, pero que en realidad democráticamente, por decirlo de alguna forma, o como historia de país, son muy recientes. Exacto, como lo conocemos hoy en día sí, aunque Georgia es una... A ver, esto siempre se dice, ¿no? Pero igual es una de las naciones más antiguas que tenemos hoy en día. O sea, es un país con mucha historia que se remonta al medievo y hasta el día de hoy. Ah, Entonces también hay que entender que tiene mucho orgullo como nación, pero como Estado son un Estado débil por eso, por lo que has dicho, que son muy jóvenes todavía. Y bueno, aquí seguimos hablando de Georgia, hablamos de Armenia. Armenia y bueno, ahora explicaré un poco la imagen, que igual puede crear un poco de confusión, ¿no? Polémica de mínimos, ¿no? Entonces, a ver, lo primero de todo, Armenia, ¿es un país del Cáucaso? Sí. ¿Es una nación? Ahora lo explicaremos. ¿Por qué aparece gente que parece de Estados Unidos, ¿no? Que vemos una bandera americana. No es que sean súper proamericanos, es que hay que entender a Armenia como un estado muy pequeño, pero una nación mucho más grande. ¿Qué significa esto? La mayoría de armenios no viven en Armenia, viven fuera de esta. Si alrededor del mundo podemos calcular que hay unos 10 millones, 8 de armenios en el mundo, armenios étnicos, en Georgia, claro, son 3 millones, de los cuales 2,9 serían armenios. Entonces hay que entender que este estado realmente es muy pobre en comparación de sus vecinos. Es un estado que está en una posición muy débil ahora, por lo que explicaremos después, pero que se mantiene sobre todo tanto a nivel económico como a nivel político, nivel de influencias, se mantiene mucho por el éxodo armenio, que mucha gente se tuvo que ir del país y que, bueno, lo hemos podido ver en los eventos más importantes, como han podido ser pues en el momento de las guerras y conflictos, sobre todo en la última que nos acordaremos mucho, en 2020. Y bueno, hay que saber que armenios hay muchos en Estados Unidos y en Rusia, pero también en muchos otros países. Entonces, claro, estos juegan un papel muy importante a nivel de que pueden hacer presión, pueden crear como un lobby dentro de estos países y hacer lo que el propio Estado no puede hacer, que es mover hilos de cara a que, bueno, de hecho Armenia es un país que destaca por su ambigüedad a nivel de alineamiento político. Es un país que está aliado militarmente con Rusia, políticamente es muy cercano a Estados Unidos y también a Francia. Además de que con muchos países pues tienen relaciones bastante curiosas, ¿no? Entre enemigos que ellos pues gracias a este éxodo sobre todo han conseguido tener muy buenas relaciones. ¿Con quién tiene muy malas relaciones? Sobre todo con 3 países. Uno me imagino. Azerbaiyán, obviamente, Turquía, nos acordaremos, bueno, a nivel histórico, el genocidio armenio, etcétera. Al final ha habido muchos problemas entre ellos. Y luego Pakistán, que Pakistán no reconoce a Armenia debido a, bueno, solidaridad con Azerbaiyán. Y entonces esto, aparte de esto, pues tendría unas relaciones bastante curiosas en sentido diplomático. En sentido militar, pues se habría visto muy afectado, como vamos a ver luego. Y bueno, al final es un país muy inestable políticamente, es un gobierno muy débil en el cual la gente no confía, menos desde el 2020, por las razones que ahora veremos, que en el cual no ha gustado. Los armenios son muy patriotas y estas decisiones tan ambiguas y muy de dejarse llevar por, bueno, ahora con Rusia, ahora nos dejamos creer por Estados Unidos sin delimitar una política clara, a la gente no le ha gustado y hace poco, bueno, hace un año, unos meses, podemos ver cómo había grandes protestas alrededor del país debido a este desencanto. O sea, más que por un lado o por otro, era gente enfadada, básicamente. Y bueno, es el país que luego veremos que al final esto no es que salga de la nada. Y bueno, aquí en el mapa podemos ver principalmente 2 países y como una mancha, ¿no? En medio ahí, que bueno, ¿qué significa esto? A la izquierda Armenia, a la derecha Azerbaiyán. Al final, sobre todo, tenemos que hacer un plano geográfico al principio, ¿no? Armenia está al oeste, pero al sur vemos ahí como hay un exclave, que sería el exclave de Najicheván, que como luego veremos cuando analicemos los corredores con la paz de 2020,
juega un papel muy importante y que sirve para hacerle envolvente a Armenia de una manera muy, muy fuerte, y que en principio Armenia tendría las que ganar, porque al final lo que vemos aquí en amarillo oscuro y en rojo, esto sería la República del Alto Karabaj. ¿Qué es esto, no? Es un poco como las dos repúblicas que hemos visto antes. Pues al final sería como un estado que sería una extensión del estado armenio, pero que no sería el estado armenio, sería como un gobierno proxy, en el cual puede tomar decisiones que Armenia no puede porque crearían un conflicto mucho mayor, pero no tienen tanto apoyo y no pueden estar tan respaldados. Entonces, esto lo utilizaba Armenia como punta de lanza para atacar a Azerbaiyán. ¿Qué ocurrió? Que bueno, del 88 al 94 hay que tener en cuenta que está la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, un conflicto que estalla en plena disolución de la Unión Soviética, cuando al final entre armenios y azeríes siempre había habido un conflicto étnico y político y de diversas medidas, lo cual fue paliado durante la época de la Unión Soviética, la época de Stalin, en la cual, pues bueno, se puso como un acuerdo entre ellos, se puso muy firme, se desplegó también al Ejército Rojo, representación burocrática, política, etcétera, y se trató de enderezar eso. Muy bien, pues somos realmente en el mismo estado, ¿no? Es más fácil llegar a la paz, en el sentido de que tenemos problemas más importantes. ¿Qué ocurre? Que cuando cae este nexo de unión, lo que hacen es separarse y estalla otra vez de manera cruel este conflicto que, bueno, derivó en milicias, en ataques a civiles, bueno, un conflicto al más puro conflicto étnico. Entonces esto derivó en esta forma de dividir el territorio, la cual no contentó obviamente a ninguno de los dos. El Karabaj es una zona muy disputada, en la cual Azerbaiyán no reconoce, Turquía tampoco, y Armenia, pues es eso. Utilizan un poco de forma de que es Armenia, en el sentido que son armenios, un gobierno armenio, y hasta la bandera es Armenia, pero no es propiamente el gobierno y por lo tanto pueden hacer otro tipo de operaciones. Con la guerra del 2016, esta región del Karabaj, este gobierno armenio en la región, se hizo un poquito más pequeño, sin grandes cambios realmente, pero sí que en el 2020 es cuando cambia y es la zona que vemos en amarillo. La zona que vemos en amarillo fue la zona que recuperó Azerbaiyán en la guerra del 2020 con Armenia. Eso significa muchas cosas, ya que si os fijáis en el mapa, antes estaba unido y ahora el Karabaj está separado, está como en el aire. Entonces esto, además de quitarle la frontera con Irán, es un desastre muy importante para Armenia, lo cual pues ha sentado muy mal. Y aparte de bueno, la inestabilidad que hay en la frontera, como veremos aquí, que bueno, aquí podemos ver lo que es ahora el Karabaj y lo que representaba antes aquí. Claro, la cosa es que el mayor problema es que ahora es un territorio que está a merced de lo que quieran hacer los azeríes, ya que está aislado y no recibe apoyo armenio, aunque bueno, hay que destacar sobre todo los acuerdos de paz que fueron mediados entre Turquía y Rusia, como bueno, Armenia pues es muy cercana a Rusia también tiene buenas relaciones con Azerbaiyán, pues puede jugar un papel bastante neutral, y Turquía pues bueno, está claramente del lado de Azerbaiyán. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios importantes? Lo primero, esta zona que podemos ver en el mapa, en clarito, es la zona que los azeríes recuperaron. La zona y esta. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta es la zona que militarmente capturaron. Además de esto, la zona que vemos aquí, en este otro tono de verde, es la región que se acordó mediante los acuerdos de paz de, bueno, dárselo a Azerbaiyán. De esta forma queda separado Nagorno-Karabaj de lo que es Armenia y se recupera también una zona importante. No es una zona especialmente rica en nada, realmente, no es una zona rica, pero a nivel geográfico es importante por el hecho de que todo lo que puedas avanzar será mucho más difícil que lo recuperen en un futuro.
Aparte de esto, de estos cambios territoriales, vemos dos puntos que han sido claves. Claro, hay que pensar que esto fue mediado por Rusia y Rusia lo que llegó es un acuerdo entre ambas partes, en la cual se mostraba como un ente neutral y decía, bueno, vale, pues si lo queréis dejar así en este intercambio territorial, vale, es correcto. Lo único que lo que haremos será crear dos corredores con los cuales, porque tenemos aquí tenemos el de Lachin, que sería el que conecta Armenia con el Nagorno-Karabaj, el cual, bueno, pues sería muy importante por lo que estamos remarcando sobre todo, que está aislado, el Nagorno-Karabaj está aislado. Si está aislado, no puede aguantar. Entonces este corredor es esencial para Armenia y para su proxy en el Alto Karabaj. ¿Cuál fue el otro corredor? Pues el de Azerbaiyán. Uno muy importante que es el de Mehri. Este corredor lo que haría es conectar el exclave de Najicheván con lo que sería Azerbaiyán, con todo el territorio azerí. Entonces, lo que consiguen es que este territorio que antes estaba aislado y que, bueno, era una debilidad para Azerbaiyán, ahora se convierte encima en su fortaleza. ¿Por qué? Porque principalmente Armenia, aunque pueda parecer curioso, es lo que hemos dicho, tiene unas relaciones internacionales que son bastante sorprendentes. Armenia tiene muy buena relación con Irán. Y no Entonces, tiene ¿qué ahora ocurre? contacto. Exacto. Ahora se le ha roto totalmente la frontera y aunque esté mediada y sea territorio armenio y esté mediada por las fuerzas de paz rusas, al final Rusia, pues sí, o sea, es el mediador, es el que está intentando pues mantener la paz o que no haya conflicto entre estos dos países, pero bueno, claro, Rusia tiene otros asuntos más importantes que tratar, otros asuntos militares bueno, que están llevando a que mucha gente esté del ámbito militar, en lugar de estar preocupado por esto, esté preocupado por otras cosas, como es Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta posición de debilidad, estos corredores han quedado un poco menos defendidos, lo cual ha sido aprovechado por Azerbaiyán como extensión de Turquía para ir haciendo una serie de avances, escaramuzas y de ir probando Armenia para irla provocando y ver hasta dónde puede llegar. Entonces, estos corredores son esenciales para entender el conflicto armenio-azerí y claro, esto poco a poco a Armenia se le está complicando y no se sabe cómo lo va a resolver, y eso que tenía buenos aliados en la zona, tenía apoyo internacional, pero claro, poco a poco Turquía y Azerbaiyán se lo están comiendo con jugadas como la que vimos en 2020 y mantienen hasta el día de hoy. Entonces, Lo van aislando, ¿no? Lo van aislando a Armenia. yo diría que incluso ya está prácticamente aislado, porque, claro, o sea, la única frontera que tiene un poco amigable es con Georgia y la otra, Mar Negro, que es zona de guerra, es medio turca, medio rusa, o sea, poca cosa tiene que rascar. Entonces Armenia al final es eso, se mantiene mucho por la población que está fuera del país y que mueve mucho. Y que bueno, de hecho en el 2020 pues vimos eso, mucha población de fuera que apoyó, incluso gente así muy conocida, que seguro que nos suenan, como las Kardashian, que son de origen armenio, y que bueno, gracias a esta gente pues sí que todavía en lo que es el movimiento pro Armenia se mantiene a pesar de todas estas adversidades vamos, que lo tienen todo en contra. No es para detener ahora, pero ¿hay algún motivo por el cual en Argentina hay una comunidad muy grande de Armenia? También, ¿no? Claro, Sí, es que es eso, hay no sé el muchos motivo. países, en América también, o sea, en América me refiero al continente, que es eso, hay muchos países de armenios que bueno, fueron a seguir un poco el sueño americano, ¿no? Y claro, tampoco es que, yo qué sé, Armenia tampoco es que tenga muchos lazos culturales con Argentina, ¿no? Con Rusia sí, pero por ejemplo con Estados Unidos tampoco. Sí, bueno, que Pero era bueno, para no sé si una píldora o un contenido muy exclusivo de Armenia, ¿no? Pero más que nada por lo que comentas, ¿no? Si la población que vive es tan pequeña, pero en realidad es mucha la que sucede en el exilio, no digo que pase como Cuba, pero creo que es todavía un poquito también interesante la cantidad de cubanos que hay en el exterior.
Pero bueno, Exacto. quedará quizás para otro de los vídeos que armemos. Exacto. Encima los armenios eso, están muy repartidos, o sea, están por todo el mundo. Sí. Y bueno, pasando de una parte más demográfica, más militar y así, pasamos ya a la economía, ¿no? Al final, esto es el chiringuito. Y bueno, aquí vemos unas líneas, un mapa, vemos Armenia en medio. ¿Qué es esto? Estos son los oleoductos. ¿Esto a raíz de qué viene? Pues que Azerbaiyán es un país cuya economía se sostiene principalmente por la venta de crudo, de productos derivados del petróleo y del gas natural. Tiene unas reservas muy importantes, las cuales, claro, para la región son claves y además todavía más siendo vecino de Irán, que es otro país muy tiene una gran producción de petróleo también. Entonces todo esto ha llevado a crear pues unos oleoductos, obviamente. Tenemos petróleo, tenemos compradores, pues vamos a moverlo. Entonces han delimitado estos caminos, que serían principalmente dos, aunque bueno, uno es una bifurcación, entonces que empezaría en Tabriz, en Irán, ¿vale? Y de aquí pues se dividiría en dos partes, ¿no? Una, empezamos con la del este, que bueno, recorrería todo Azerbaiyán, todos esos campos petrolíferos tan importantes, que bueno, para entender un poco la importancia de Azerbaiyán y su petróleo, ha sido siempre un país muy importante en el petróleo, incluso para la gente que le mola el tema de la Segunda Guerra Mundial y así, cuando el avance alemán por la Unión Soviética, una de las misiones más importantes que tenía la Wehrmacht era controlar los campos petrolíferos de Azerbaiyán, los cuales eran esenciales para el avance militar, porque son tan enormes y tan preciados que, claro, esto significa una jugada muy importante el hecho de hacerse con Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país que no tiene mucha importancia a nivel geopolítico y tal, pero a nivel económico, pues es un país muy importante en tema petrolífero y de gas natural. Entonces, a diferencia de sus vecinos, tiene esta riqueza que lo hace muy importante y tan importante como vemos en este mapa, el cual, claro, por ejemplo, Georgia, que podríamos decir, ¿y por qué Georgia no se alía con Armenia? Pues bueno, una de las razones estaría aquí, ¿no? Que tiene un oleoducto que pasa por Georgia y que de hecho, pues no solo le va tan bien como un oleoducto, sino que encima hace una bifurcación y uno se va para su puerto y de ahí al Mar Negro, lo cual ya le permite pues crear este tipo de industria, de promocionar el puerto de Poti y tal. Y por otro lado sería Turquía. Turquía es el gran ganador, al final es el muy mejor amigo de Azerbaiyán y lo podemos ver en este mapa porque primero el que hemos analizado, el paso por Georgia, y luego también el de Najicheván, que sería pues la región esta que hemos dicho, este exclave que pertenecería a Azerbaiyán. Es muy importante por el hecho de que, claro, antes hemos visto lo del corredor y casualmente el otro camino pasa por aquí. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos en todos los caminitos que hemos hecho, ¿no? Como uniendo los puntos, todos acaban en el mismo sitio y no pasan por el mismo sitio. Todos van hacia Turquía, que bueno, al final dicho, lo importante va por aquí, pero al final sale aquí al mar Mediterráneo, esto es Chipre, esto es Siria, aquí al mar Mediterráneo para Europa, para América, para donde sea, para el gran mar, digamos. Y luego tenemos que Armenia se queda en medio, que ni pincha ni corta, que lo han aislado, que lo han marginado completamente de este negocio tan lucrativo y que Armenia no tiene ningún tipo de voz. Tiene tanta voz como lo podría tener, pues yo qué sé, España, Siria o Venezuela en esto. No tiene ningún tipo de paso, no tiene nada. Entonces, un negocio tan lucrativo como el petróleo, que pueda crear tanta riqueza y que sea tan importante a nivel geoestratégico, que pueda hacer tanta presión, lo está controlando al final Turquía, que es el que al final tiene mayor paso, el que controla más, teniendo en cuenta que Azerbaiyán es su aliado,
y entonces eso le hace ser muy importante en la región del Cáucaso. También no nos olvidemos aquí del vecino del norte, el cual, pues bueno, no está sacando tampoco mucho provecho. Entonces hay que tener en cuenta este factor económico que es súper importante y que con esto se puede entender muy bien las relaciones diplomáticas. Bastante, la verdad. Y bueno, ahora pasamos a este señor. No ¿Quién sé tenemos si ahora en les escena? sonará. Ahora, bueno, pasamos un poco a explicar Rusia, esos territorios tan incógnitos, bueno, que al final es como un territorio, dentro de este territorio hay etnias y dentro de estos pues tenemos entre todos ellos el más notorio, que es Chechenia. Chechenia hemos oído mucho hablar a raíz de lo de Ucrania, los que vienen los chechenos, que van a enviar los chechenos. Bueno, ¿de dónde sale esta gente? Esta gente hay que pensar que están considerados como una tribu guerrera, en el sentido de que, claro, al final esta gente lleva desde el 90 y, bueno, desde los 90, en el 94 empieza la guerra chechena y es un país que es el que ha puesto, o sea, es un país muy pequeño que ha puesto en jaque a Rusia. Los que hayan, bueno, gente más mayor o que haya seguido más esta historia, ¿no? Se acordará un poco de las dos guerras chechenas, que fueron muy importantes y que dejaron Chechenia completamente destruida, pero Rusia tuvo una serie de desgastes que no los había tenido en mucho tiempo, y menos con un país que es eso, que a primera vista es insignificante. Y esta gente lo que hizo fue poner en jaque una superpotencia de muchos medios, porque al final Chechenia es un país islámico y tiene unas tradiciones muy caucásicas, ya no solo por los gorros estos grandes, sino por las tradiciones, las formas, no se parecen nada a un ruso de Moscú. Y esto siempre, pues a raíz de eso, de estas guerras tan hirientes y tan desgastadoras, muchos se acordarán de, bueno, la famosa toma del teatro de Moscú, donde hubieron cientos de muertos, hay especulaciones de todo tipo de lo que ocurrió ahí, y al final, a raíz de, bien sea con el terrorismo, con la propia guerra, con una resistencia, los chechenos al final se reafirmaron como república y se tomaron dos caminos al final. Uno que era la que heredaba esa república independiente, esa república Ichkeria que estaba, bueno, pues muy ligada a la lucha contra Rusia, como un opresor, como una lucha de liberación nacional, y otra, que es el hombre que tenemos aquí, que es Kadyrov, el famoso Kadyrov, el presidente de Chechenia, de la República de Chechenia, gran amigo de Putin, y el cual ha tomado una estrategia completamente diferente, que es de acercamiento con Rusia. Entonces tendríamos estas dos formas de ver Chechenia enfrentadas, las cuales han tenido también repercusión en Dagestán y otras repúblicas dentro de la Federación Rusa. Y lo que es más importante, o bueno, lo que también es importante, es que en Ucrania hemos podido ver una guerra civil chechena también. En territorio ucraniano se está librando una guerra entre chechenos, los cuales estarían los del lado ucraniano, que heredarían esa república independiente que luchaba contra Rusia, que estaría representada por el batallón Dudayev, y por el otro lado estarían los Kadyrovitas, que serían los hombres fieles a este señor, los cuales pues se enfrentarían entre sí y claro, sería como una extensión de todo ese gran conflicto que es eso, que al final Rusia en el Cáucaso no se puede entender como la entendemos en Occidente. Y de aquí pasamos, ya que bueno, hemos tocado un poco el tema de Ucrania, dentro de lo que es Chechenia. Aquí lo que tenemos que ver sobre todo, aquí es el plano internacional de Armenia y Azerbaiyán. Un conflicto que, como hemos podido ver, está a escala muy internacional, pero que, claro, hay países de todo tipo que a veces están contrapuestos y sería un conflicto en sí mismo, pero que andaría al margen. ¿Por qué es tan importante este conflicto a día de hoy? Por el hecho de que Rusia se está desgastando en Ucrania y todavía lo que sería el frente de la OTAN, ¿no? Diríamos los países de Occidente, no tendrían una posición clara, a pesar de que sí, Azerbaiyán es amiga de nuestro amigo, pero es que Armenia también es amiga de algunos de nosotros.
pues sería esta posición ambigua que tampoco, de hecho, Rusia tampoco habría puesto las cartas sobre la mesa, estaría un poco jugando ahí de, bueno, esto me lo dejáis tranquilo, que yo ahora no puedo estar por esto, calmadla un poco y ya volveré. La OTAN está ocupada también con Ucrania, aunque tiene una posición ambigua en el hecho de que, claro, Azerbaiyán es una aliada pro-OTAN, pero Armenia hace guiñitos, hace acercamientos a la OTAN, entonces tampoco puede rechazarla. El problema principal es ese. ¿Quién ha tomado decisión de verdad? Turquía. Turquía es la que ha dicho, hola, buenas, este es mi amigo, lo voy a apoyar. ¿Quién se une? Nadie, pues aquí estoy yo, ya vendréis. Es el único que lo ha hecho y la Unión Europea, pues sí, pues el rollo este de, no, pues bueno, medidas proeuropeístas, liberación de no sé qué, vale, pero a hechos nada. Entonces esta ambigüedad les puede pasar factura a todos estos actores, los cuales estarían más preocupados por Ucrania, y Turquía, que Turquía ya se merece un capítulo completo y varios, Sí. porque la Turquía, jugada esta que Turquía está es muy haciendo... claro, ¿no? Es como con Suecia. Turquía es Exacto. totalmente definido. Es Turquía blanco o yo negro. estoy en la OTAN, pero actúo como independiente. Yo estoy aquí, a ver, tú entras en la OTAN, sí, pero como yo diga. Y de hecho en Ucrania, el primer gran pacto que hizo Ucrania y Rusia fue mediado por Turquía también. Entonces, en esta región, sobre todo en lo que es el Mar Negro, Turquía quiere expandirse y sabe que es muy importante, que controla los estrechos y que Rusia depende mucho de ella. Entonces, le está presionando poco a poco de estas formas y el Cáucaso es una herramienta que van a utilizar, pero vamos, sin dudarlo. Y Armenia va a ser la víctima en todo este proceso y Azerbaiyán el gran beneficiado. Queda ver Rusia en esa actitud mediadora, pacificadora de, bueno, Turquía es diferente, no es un mal chico aunque esté en la OTAN. ¿A dónde puede llegar y qué beneficios puede sacar Turquía? De momento está ganando en este juego y con ventaja, con una ventaja buena. Sí, y habrá que ver el futuro de Erdogan también, pero bueno. Exacto, también. Dependerá tendremos que hacer algo muy específico ya para Turquía, me parece. O sea, hay mucho material para cortar. Turquía es una situación, una expansión, un área de influencia muy, muy importante que yo creo que no se le está dando la importancia que se merece, en el sentido de que está recobrando pues ese espíritu de superpotencia que, bueno, aquí podemos ver en la imagen, ¿no? Este control de aduanas, podríamos decir, este control de las fuerzas de paz rusas que estarían desplegadas en la región. Y bueno, ¿cuál es el papel de Rusia en el Cáucaso? En Georgia es negativo principalmente, ya que los georgianos tendrían una muy mala imagen de Rusia. En Armenia sería ambigua, aunque cada vez es más negativa debido a esta ambigüedad que no está saliéndole favorable a Armenia y la gente se está enfadando. Está viendo como el país cada vez va peor en todos los sentidos. Y en Azerbaiyán, pues bueno, bien, sin más. O sea, tendría una relación cordial, correcta y poco más. Entonces, ¿qué le queda por hacer Rusia? Pues para empezar, tiene el problema de Ucrania. No puedes estar no tiene capacidad para estar en una guerra como Ucrania. La guerra de Ucrania es a muy alto nivel, se necesitan muchos recursos y aunque le está yendo muy bien, una mala jugada se pasa una factura terrible y eso recupéralo en años de todavía más desgaste. Entonces, Rusia quiere asegurar ese escenario, muy bien, pero claro, aquí había hecho un acuerdo de paz y les había prometido unas cosas que ahora pues parece que no puede cumplir. Y esto los armenios lo saben que esos acuerdos cada vez son más débiles porque Rusia se le está desgastando y Azerbaiyán y Turquía están probando poco a poco. Esto, sobre todo, si hace poco veíamos como China se lanzaba a nivel internacional como un mediador, ¿no? Que le dio la mano a Irán y a Arabia Saudí, Rusia lo vemos como el desastre, ¿no? No se han dado ni la mano, se están pegando y encima dicen que se van a pegar más. Pues claro, esto a nivel internacional no da muy buenas señales. El día de mañana, si hay un conflicto en tu país
y quieres alguien que te dé confianza, no hablarás con Moscú, hablarás con otro país. Le complicó el barrio a Rusia, me parece. Sí, 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 se ha montado una que mira que lo tenía bien, que estaba tranquilo, excepto por lo de Georgia, que eso sí que era un caos. Y lo de Chechenia lo había solucionado muy bien por el tema de, sobre todo del yihadismo, había habido muchos problemas de terrorismo por esa zona y que ya estaban controlados. Ahora le están creciendo los enanos y ya no sabe en qué frente está. Entonces Rusia, sobre todo, cuidarse de esa zona, que es una zona muy importante y es difícil de controlarla. Es gente muy dura y gente que es muy suya también. Son muy de sus tradiciones y no hay que olvidar que está al norte de Oriente Medio, que es una zona que es súper importante, que une los tres grandes continentes, ¿no? Del gran continente, Europa, Asia y África, y que tiene las grandes reservas de petróleo, tiene potencias que en crecimiento como Irán y Arabia Saudí. Poca broma con esta zona que, claro, que conecta a cosas muy importantes. Y sobre todo cuando Irán es tu amigo que está financiando también la guerra. Cuidado con estos pequeños movimientos que poco a poco se puede ver muy desgastada y el mayor beneficiado de todo esto es Turquía. Y bueno, esto sería un poco la importancia del Cáucaso, que parece muy poco importante, parece 4 montañas y poco más. Pues aquí podemos ver cómo este escenario que se está jugando en paralelo a Ucrania puede tener muchas repercusiones dentro de lo que es Ucrania y al revés. Están jugando a estos dos niveles, es una partida de ajedrez en dos pistas, digamos, pero que están interrelacionadas y que las grandes potencias van a querer meterse, sobre todo Estados Unidos, que la cual pues, va a intentar sacar de aquí y de allá, Rusia, que va a intentar mantener ese poderío, esa influencia como gran estado heredero de la Unión Soviética, y Turquía como el gran estado protector de Azerbaiyán y el que llega a acuerdos. ¿Qué más nos queda? Y bueno, esto sería todo. A ver, también podemos tener en cuenta el tema de Irán, ¿no? Que está muy cercana a Armenia, a Rusia. Entonces también, pues igual puede decir algo, ¿no? Puede alzar un poco su voz. También viendo los acercamientos con los saudíes, pues todavía podrían tener más importancia. Y claro, esto poco a poco. Yo creo que lo que van a intentar jugar es en una partida lenta, de ver cada movimiento, analizarlo, intentar ir un paso adelante y luego queda por ver cómo queda Ucrania, porque como hemos visto al principio, no está tan lejos y estos tipos de conflictos, lo hemos visto en todo el mundo, empiezan en un punto y se van expandiendo poco a poco y hace un poco este efecto mariposa que en la región, pues es una región que se empieza a desestabilizar, tenderá a desestabilizarse aún más por la extensión del conflicto. Y encima se aproxima el invierno. Así que veremos qué nos depara, ¿no? En los Exacto. próximos meses. Un invierno que es duro por ahí, que Europa, sobre todo en el norte, también necesitará pues gas, necesitará petróleo, que ahora no se le puede comprar a Rusia, se le puede comprar a Azerbaiyán. Estos acuerdos que pueden ser muy importantes y que también, pues oye, igual se despistan y Azerbaiyán empieza a comprar ruso o así. Sí. Bueno, La cosa es que no puedes comprárselo a Rusia, no que no puedas comprar gas ruso. Eso también. claro. Bueno, es el Made in Rusia, ¿no? Eso ya es otra cuestión, pero bueno. La verdad es muy interesante, realmente no era un terreno en el que pudiera conocer algo, la verdad es que me ha servido, ojalá que, bueno, a todos los que nos estén siguiendo les haya resultado igual de interesante. Invitamos a todos los que nos están viendo hoy por YouTube, o no miento, por TradingView. Hoy estamos en vivo por TradingView, a que, bueno, nos puedan seguir por YouTube, por LinkedIn, estaremos abriendo alguna otra red más. Veremos con qué tema nos preparamos para la semana que viene. Este creo que no estaba dentro de los pendientes solicitados, pero está listadito Era y sorpresa. sí, es el comodín, ¿no? La carta que nadie esperaba. Vamos a ver con qué los sorprendemos la semana próxima. Agradecemos a todos que nos sigan, los comentarios realmente nos ponen muy contentos. Creo que estamos armando bastante
buen material y atractivo. Em, por supuesto a Mickey, claro, Mickey se me pone celoso. Si a Mickey no le estamos encima, necesitamos la carita de Mickey, el sticker. Pronto va a haber un sticker ahí, un emoji, un GIF de Mickey apareciendo por detrás de cámaras, dando vuelta. Bueno, algo vamos a hacer, no sé, porque sin Mickey, como siempre decimos, no podríamos estar dando la cara ahora mismo. Así que espero que esté contento. Sí, 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 ahí está. Mickey siempre presente, ¿no? Vamos a tener Siempre presente. en las camisetas un Mickey presente, ¿no? La cara de Mickey hasta que Paula nos haga las miniaturas y lo podamos poner. Pero bueno, gracias Álvaro, gracias Mickey, Gracias a ti. gracias equipo, los veremos en la próxima. Gracias a todos por seguirnos y nos seguimos hablando. Que estén bien.